Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio semanal que lo estamos haciendo en vivo en Facebook Live y TikTok Live. Les doy las gracias nuevamente por los seguidores que me han escrito y me han hecho consultas y también han participado en algunos de los posibles temas que podamos elegir. Elegimos un tema que uno de los seguidores nos pidió, pero además con este seguidor hay muchos otros más que nos han pedido que tengamos en cuenta este conversatorio. En el conversatorio de esta semana vamos a hablar acerca de lo que es la terapia familiar para el trastorno límite de la personalidad. Es un tema importante, aunque yo lo reitero casi cada 8 días en estos conversatorios, pero hoy vamos a hacer como más puntualidad en ello. Aunque creo que en el 2016 o 2017 hablábamos de lo que era la importancia de que la familia se educara en conocer este trastorno. Bien, sabemos muy bien que este trastorno es un trastorno psicológico que, si bien es ya conocido por muchos seguidores y personas a nivel mundial, no deja de ser una dificultad, llamémoslo así, en las relaciones familiares. Aunque casi siempre se les pide a las personas que tienen este trastorno límite de personalidad que haga terapia y que casi no se habla de la familia. Es muy importante, demasiadamente importante, y relevante además, que la familia intervenga en estas dinámicas familiares con la terapia psicológica, que aprenda a conocer el lenguaje, los sentimientos, los comportamientos de las personas con trastorno límite de personalidad, y que, si bien cree uno que son conscientes, en las terapias se van a dar cuenta que no son conscientes sus comportamientos, pero que no los exime en que ellos necesitan las terapias psicológicas para poder tener una mejor convivencia familiar y mejor relaciones sociales. Aunque la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, hablaba con una paciente con trastorno límite de personalidad y decía, ¿sabe qué? Yo observo en la familia de mi esposo que son luz de la calle, oscuridad de la casa. Entonces yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Y uno dice, como entiende bien, luz de la calle, oscuridad de la casa. O sea, que son unos ángeles en la calle, pero en la casa su comportamiento es totalmente contrario. Pero ni siquiera cuando ellos lo ven, lo observan, son conscientes. Porque lo toman de las personas no TLP y que de verdad nosotros tenemos un comportamiento social acorde a las reglas sociales. No es que somos luz de la calle, oscuridad de la casa, sino que hay unos comportamientos sociales y nosotros los asumimos, las personas no TLP. Pero las personas TLP, observando eso, lo único que lo miran es como los niños, o todo o nada. Y muchas veces en las discusiones familiares
lo primero que sacan es, ¿y por qué usted en la calle sí y yo no? Y usted aquí en la casa me castiga, me golpea, me grita, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar por qué es necesaria la terapia familiar. En la terapia familiar van a aprender el lenguaje. Cuando yo hablo de lenguaje, hablo no del lenguaje español, hablo del lenguaje de las emociones. El lenguaje de las emociones de las personas con trastorno límite de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien mi lenguaje de las emociones va acorde a los comportamientos sociales, a las normas de convivencia y a las reglas sociales, las personas con trastorno límite de personalidad no saben cómo manejar y tener esas relaciones acordes a esas reglas sociales y también acorde a unas normas de convivencia. Entonces, me dicen, por ejemplo, sí, ¿y por qué para insultarme y decirme esto y aquello, sí se puede decir que es cuerdo o cuerda? Y yo les digo, en el momento en que ustedes aprendan el lenguaje de las emociones de las personas con trastorno límite de personalidad, se van a dar cuenta que ellos simplemente son impulsivos. Simplemente son impulsivos, son impulsos, y es porque esos impulsos, porque ellos a partir del trauma quedan a la defensiva, o huyo o enfrento, ¿ya? Entonces, ellos casi siempre están enfrentando porque se sienten atacados. El lenguaje, aprender este lenguaje es sanador. Créanme que es sanador pues favorece muchísimo lo que es la convivencia, favorece muchísimo a lo que es las personas no TLP que tenemos compasión y empatía, favorece muchísimo el no engancharnos y que nada es personal. Aunque también reconozco que la gran mayoría de las personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad se agotan, se cansan y llegan a un momento de no más aguante, no más lo resisto, se larga, se va y ya no más con usted. Pero sería importante que cuando uno diga ya no más, hasta aquí llegamos, vete, tengamos muy claro ese lenguaje de las emociones de ellos. Porque entonces estamos colocando límites. Mientras tanto que no tengamos en cuenta este aprendizaje de este lenguaje de las emociones de las personas con trastorno límite de personalidad o borderline, poner ese límite es agresión, es estar a la defensiva como ellos. ¿Por qué es importante ese lenguaje? Aprenderlo. Primero que todo porque también nos vamos a conocer. Nos vamos a permitir conocernos en nuestras sombras. ¿Qué quiere decir nuestra sombra? Nosotros también manejamos miedos. Por eso, casi siempre, no todos, pero casi siempre, cuando se convive con personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría de las personas no TLP pierden identidad, valía, autoestima. Y quedan con muchísimos miedos. ¿Por qué? Porque como ellos cuando están sintiendo que los están atacando, ellos gritan y gritan mucho. Y fuera de gritar, no es tanto el gritar, sino cómo se descompone su mirada, sus ojos, su nariz, su boca, su piel, su cuerpo, que ellos se ponen al ataque, como un felino al ataque. Y como las personas que no tienen trastorno límite de personalidad no tienen estos comportamientos, entonces
esto da miedo. Y al darle miedo, vuelvo y le repito, es gasolina para las personas con trastorno límite de personalidad. Porque ellos, como están a la defensiva y al ataque, entienden que si esta presa tiene miedo, hay que seguir atacándolo. ¿Ya? Cuando uno entiende esto y empieza a estudiar este lenguaje y empieza a tener estas terapias, créanme que en corto tiempo, no puedo hablar más sino en corto tiempo, que las personas que no tienen este trastorno inmediatamente lo entienden. Inmediatamente empiezan entonces a taparse un oído. Porque muchas veces así, digamos que las personas con trastorno límite de personalidad no tienen identidad, pero que las personas que tenemos identidad no tenemos trastorno límite de personalidad, muchas veces no terminamos de conocernos. Entonces ellos nos ayudan a terminar de conocernos. Entonces, taparse un oído, empezar a escucharse, empezar a verse. Cuando yo digo empiecen a verse, es cómo es que yo puedo perfectamente hablar contigo y te veo, me veo y cómo pongo mi postura, cómo tengo mi rostro, mi respiración, exactamente veo a la otra persona. Cuando logramos ver a las personas con trastorno límite de personalidad, créanme que nosotros creemos que tenemos compasión, las personas no TLP. Pero cuando en realidad vemos y sentimos a la persona con trastorno límite de personalidad, créanme que nos brota inmediatamente lo que es la compasión y la empatía. Así, hace por ahí un año más o menos, una mamá con una hija con trastorno límite de personalidad y con disociación y autolesiones muy, muy graves, empezó esta terapia y cuando ella empezó a verse y a escuchar y a escucharse, hubo una micra de segundo, de nanosegundo, que ella logró entrar en el mundo de su hija. Cuando ella logró entrar en el mundo de su hija paró la agresividad que tenía en ese momento y le dice a la mamá, cambiaste, tú cambiaste, por primera vez tengo a mi mamá. Y ahí empezó una relación muy bonita entre la madre y la hija. Entonces empieza lo que es la compasión y empieza lo que es la empatía. Ojo, esto no quiere decir que vamos a dejar pasar indolencias, ¿cierto? No pasarnos a ser indolentes. Entonces, cuando aprendemos a escucharnos y a escuchar, empezamos a ver. Y literalmente es a ver desde lo invisible. A mirar que su mirada se pierde, totalmente se pierde, que su mirada y su ojo totalmente se pierde y que ya no existe esta persona, mi hija o mi hijo no está ahí, pero ¿quién estará ahí ya? Si uno se pregunta, y se pregunta la gran mayoría de las mamás, los papás, los esposos, las esposas, ¿quién está ahí en él? ¿Quién está ahí en ella? ¿Sí? Y inmediatamente empezamos a mirar quién está ahí. Segundo, porque es tan necesario que la familia entre en estas terapias, es porque nos vamos a dar cuenta de nuestras sombras, que las personas con trastorno límite de personalidad nos escanean perfecto. Tienen una forma de escanearnos inconscientemente, porque ellos no lo hacen conscientemente. Es como cuando un niño hace un daño X o Y. Tú lo regañas, tú lo castigas, pero el niño aprende desde el premio y el castigo a tener un poco más de cuidado, ¿cierto? Exactamente pasa con las personas con trastorno límite de personalidad. A medida que van avanzando, que las personas que están a su lado empiezan a leerles, ellos empiezan a sentir y a ver que la mamá cambia, que
el papá cambia, o la hermana, o el hermano, o la esposa, o el esposo está haciendo cambios en su vida. Y que esta persona que podía escanearla ya no está. Porque ya no está el miedo, no están las sombras. Cada ejercicio que yo coloco a las familias con personas que tienen trastorno límite, personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad, son exactamente lo que también se le coloca a las personas con trastorno límite de personalidad. La diferencia es que el uno se está reeducando en sus emociones y el otro se está conociendo y entrando en el mundo de la otra persona con TLP. A sentir su respiración. Es fundamental la respiración. No utilicemos técnicas, hay 50.000 técnicas de meditación, guiadas, no guiadas. No nos interesa ninguna técnica, solo sienta su respiración. Las terapias que yo hago y las técnicas es con el cuerpo, porque lo que sucedió a la persona con trastorno límite de personalidad fue con su cuerpo, lo sintió en su cuerpo. Sintió en su cuerpo un abandono, sintió en su cuerpo un abuso sexual, sintió en su cuerpo una violación, sintió en su cuerpo un bullying. Lo sintió en su cuerpo. Entonces, nada que sea fuera de su cuerpo, todo de piel hacia adentro. Entonces, en esa misma medida, ¿qué está pasando con la familia? La familia se está sensibilizando en ese lenguaje de las emociones de la persona con trastorno límite de personalidad. Y en la medida que están en esa sensibilización y en esa lectura, saben inmediatamente cuándo, dentro de tanto, inicia una crisis. Y claro, empiezan a hacer la contención antes de que llegue la crisis. Inmediatamente con su mirada, o con su cambio de comida, o con su cambio de dormir, inmediatamente pueden entender, saber que es que en la universidad se está abrumando con ciertos cambios, que en la relación afectiva está siendo demasiado hipersensible y con una constante, casi que persecución con su pareja. Entonces inmediatamente cogemos a nuestro hijo, a nuestra hija, a la esposa o el esposo y trabajamos con él su propia confianza. Pero para hacerlo hay que trabajarlo en nosotros mismos, en las personas no TLP. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta si está sufriendo una disociación en esa crisis. Entonces también hay una técnica, o hay varias técnicas, pero vuelvo y le digo, es desde su cuerpo, para que la persona empiece a sentirse, a verse y a regresar en su cuerpo. Son todas estas técnicas con el cuerpo que son necesarias para que la aprendan las personas que conviven, la familia. Ese es el núcleo fundamental del grupo y esencial del grupo de las personas con trastorno límite de personalidad. Que ellos puedan perfectamente sentir que su familia sí les interesa, sí les importa. Aunque ellos digan, no me importa, no te quiero, te odio, pero ahí lo que está hablando es el niño malcriado de 3 años, de 5 años, 4 años, y que uno le pueda decir, ok, si ya ¿qué edad tienes actualmente? No, tengo 35. Entonces, ese lenguaje que estás utilizando, escúchate.
y que sepamos, o sea, que hagamos la contención verdadera, una verdadera contención emocional. Pero porque estamos involucrados, porque nos involucramos, porque sabemos de ese vacío emocional, porque sabemos de ese dolor emocional. De ese dolor emocional. Hay un paciente que hace poco empezó con su esposa y un día cualquiera en el carro, dice él, ella se dedicó a escucharla y a practicar ciertas técnicas que estamos trabajándola con estas técnicas, y de pronto él dice que sintió y entró en el universo emocional de ella, entró en el mundo, en el universo emocional de ella, y que él dice que se acongojó, sintió mucho dolor, sintió mucha tristeza, y que ya sabe de qué estamos hablando, de qué dolor estamos hablando. Porque es que créanme que casi las personas que no tenemos este trastorno no sabemos de ese dolor, porque no lo tenemos, no hay referente. Podemos buscar un similar, pero no lo tenemos en nuestro cuerpo, no lo tenemos en nuestra mente. Entonces allí es donde él empieza a trabajar y empieza a hacer toda esa parte de compasión con ella, a buscar esa compasión, y a no engancharse y que ya nada es personal, y buscar la forma de cómo hacer que ella logre llegar de esa edad de los 3 a los 5 años a que ella llegue a la edad cronológica que en estos momentos tiene. Ella dice, está raro, lo único que ella dice, está raro, estás cambiado, ya no eres el mismo. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Por qué no tienes miedo? ¿Ya? O sea que sabemos muy bien, las personas somos conscientes, y espero que si no eran conscientes, con este conversatorio sean conscientes, que lo que más no ayuda o empeora, llamémoslo así, la convivencia es cuando la persona que no tiene este trastorno empezamos a sentir miedo y pánico de la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la persona, si yo tengo miedo, si la persona no TLP tiene mucho miedo, la persona con trastorno límite de personalidad está en estado de ataque, está en estado de ataque, está en ese estado de supervivencia todo el tiempo, porque tú tienes miedo. Entonces, mientras que la persona no TLP tenga miedo, su pareja, su hija, su hijo, su amistad, la persona que esté a su lado, siempre va a estar en estado de ataque, siempre va a estar ofendiéndola, siempre va a estar gritándole, siempre va a estar maltratándole, quitándole la identidad. Porque lo que hacemos con el miedo es que lo ponemos en una posición, colocamos en una posición de estar en ataque todo el tiempo la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Qué hay que hacer? Por favor, primero conozcámonos nosotros, las personas no TLP, para no caer en esos miedos, para entender la posición de ellos y inmediatamente hacer contención emocional. Y cuando hacemos esa contención emocional y cuando entendemos, vemos, sentimos, allí es donde le podemos poner límites, colocar límites a las personas con trastorno límite de personalidad. Antes no, porque lo que estamos haciendo es igualarnos a ellos, porque no sabemos su lenguaje emocional, no sabemos esos sentimientos emocionales, y lo único que es que si me atacas, te ataco, y si yo te ataco, me atacas, y vamos a ver quién de los dos va a vivir, ¿ya? Entonces nos igualamos a la persona con TLP y creemos que podemos colocarle límites. No,
Simplemente para ellos esto es gasolina extra, porque están en estado de ataque. Entonces, ¿qué es lo más importante? Aprendan este lenguaje emocional en que las personas con trastorno límite de personalidad, a partir del trauma, su mundo se les volvió un caos. A partir de ese momento podemos ayudarlos a que ellos se sanen, a que ellos reeduquen sus emociones, a que ellos puedan entrar en unas relaciones sociales donde ellos puedan tener unas normas de convivencia sana, donde ellos puedan tener a su pareja, a sus hijos, y tengan una vida en pareja, una vida social sana, que sí se puede, claro que sí se puede, pero hay que enseñarles, y la enseñanza es la reeducación. La reeducación. Hay otra pareja, acaba de entrar a terapia. Él no tiene trastorno límite de personalidad, pero es conductual, o sea, es muy enérgico. Y la única diferencia que estamos trabajando es que no necesita ni gritar, ni necesita hacer demasiados gestos corporales. Porque con los gestos corporales que hacemos las personas no TLP, lo ponemos inmediatamente a la defensiva. Y saben, y con esos movimientos ellos están en ataque. Es como cualquier animal, que estamos allí. Y si nos movemos, tenemos que saber cómo movernos con sigilo para que no nos ataque. Ellos quedan en estado de ataque. Entonces, le estaba diciendo que trabajar sus movimientos corporales, todos sus movimientos gestuales y su tono de voz, porque no necesitamos alzar la voz. No necesitamos alzar la voz. Solo necesitamos ser totalmente contundentes, hablarles y por favor no suplicarles. No suplicarles, por favor, compórtate bien, mírame, me estás haciendo sufrir. Eso para ellos es un estado de ataque que necesitan que esa persona sea tan sumisa que no pueda tener vida propia. Que sí, me dicen, es que uno termina respirando por ellos, caminando por ellos, comiendo por ellos, sintiendo por ellos, hablando lo que ellos quieran, como ellos quieran. O sea, sí, eso sí es verdad. Pero mientras que uno no conoce el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, ¿de quién es la responsabilidad? De las personas no TLP que están conviviendo y que no están teniendo en cuenta aprender este nuevo lenguaje emocional. Entonces, esto es una invitación que la persona, la seguidora, nos pedía que por favor, porque era importante que la familia estuviera en tratamiento psicológico. Les aclaro, no está ni en la misma hora ni el mismo día las personas con trastorno límite de personalidad y las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Son en tiempos y horas diferentes, porque no es hacer una terapia grupal. No, esto no es terapia grupal. Esto es aprendizaje. Un aprendizaje de las emociones de las personas con trastorno límite de personalidad, donde ellos necesariamente necesitan conocerse, las personas no TLP, conocer sus miedos, conocer sus vacíos, conocer sus patrones de conducta, conocer su sistema de creencias, porque eso es lo que escanean las personas con trastorno límite de personalidad. Nos están escaneando los paradigmas y el sistema de creencia. ¿Ya? Ese aprendizaje de conductas aprendidas es lo que nos escanean ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deben trabajar las personas que no tienen este trastorno? Todo lo que es el sistema de creencias
y los patrones de conducta. Pero para eso no necesitamos conocernos, ¿ya? Y por eso es fundamental que la familia esté en tratamiento psicológico con un especialista en borderline, en tiempos diferentes, o sea, día y hora diferente. No es para reunirlos, vuelvo, lo repito, para que reunamos a la persona con TLP con las personas no TLP. No, señor, eso no se hace. Porque estamos hablando del lenguaje que estamos aprendiendo, ¿ya? Y ellos están aprendiendo a reeducar sus emociones. Con ellos es reeducar sus emociones para que sean conscientes de sus comportamientos. Y las personas no TLP, aprender el lenguaje emocional de estas personas con trastorno límite de personalidad y conocer mi sistema de creencias y conductas aprendidas. Espero que este conversatorio les haya quedado claro, y gracias a la seguidora o a los seguidores que nos pidieron que tomáramos este tema para esta semana. Hola, Eli. Hola, doctora. Buenas tardes a todas las personas que se pudieron conectar hoy al live. Las personas de TikTok que nos pueden ayudar dándole clic a la pantallita, vayan formulando sus preguntas para que la doctora se las vaya respondiendo. Por acá por el Facebook nos dicen: buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Hola, a modo de compartir como testimonio, hace un tiempo me he sentido un poquito mal, al punto de que si salgo me entristece, siento dolor en todo el cuerpo como una corriente de dolor y pierdo la fuerza. A veces eso me agota y me dan ganas de rendirme y seguir sola, pero los momentos de felicidad son lindos en un 1000% más. Así que eso me da fuercitas a ratitos. Los gestos de mis cercanos, todo afecta en mi modo de cómo me valoran y no sé cómo controlarlo. Aunque me digan que me quieren, sí, luego hacen un gesto de cansancio cuando les hablo, se elimina de mi mente que me quieren y creo que me odian. Yo comprendo que es un error mío y lucho para convencerme, pero a veces ese otro ser que se apodera de mi mente y cuerpo me gana y logra convencerme por periodos de que ya nadie me aprecia. Gracias por compartir tu experiencia y tu historia. Dos cosas. Las personas con trastorno límite de personalidad quedan con una hipervigilancia. Y segundo, esto no es un error. No es un error lo que tú estás diciendo, que con un gesto puedo decirte te amo, o te puedo decir te amo mucho, pero al segundo después hago un gesto de malestar y que tú inmediatamente digas esto no es verdad que me ama, esto simplemente me está odiando. Eso deja lo que deja el trastorno, o lo que deja el trauma. Para ello es muy importante que te reeduques tus emociones, que estés, quieran o no quieran. Por favor, las personas con trastorno límite de personalidad, quieran o no quieran, necesitan terapia psicológica, necesitan un guía que los forme, un guía que les enseñe a reeducar sus emociones, les enseñe a verse, les enseñen a escucharse, les enseñen a sentir su cuerpo. Es necesario, si bien lo han hecho bien, como lo han hecho solos, y porque también estoy de acuerdo con la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, que no habemos muchos profesionales que tengamos este conocimiento de este lenguaje, de estas emociones, pues por favor sigan buscando, pero no se detengan, porque sí necesitan, sí o sí, un psicólogo especialista en borderline. Sí. ¿Por qué? Porque ese pensamiento de amor y que con un gesto inmediatamente se cae, estamos hablando de que hay un pensamiento y ese pensamiento es circular. Este pensamiento, cuando empieza a decirme y empieza la mente a sacarle cada uno de los momentos de ese momento hacia atrás, de los malos tratos o de las malas palabras que le dijeron, o los cantidad de gestos que le indiquen a esta persona que no me ama,
o actitudes que le indiquen que no me ama, esos pensamientos empiezan a ser intrusivos y empieza a cegar sus emociones y a solamente cliquearse en una emoción de mucha rabia y miedo. Entonces, por eso necesitan, sí o sí, un psicólogo que les ayude a que, reeducando estas emociones, empiezan ustedes a pensar en positivo. Entonces, por un pensamiento negativo, dos positivos. Yo lo estoy diciendo muy fácil, claro, pero que lo haga una persona con trastorno límite de personalidad, le es difícil. Entendamos las personas que no tenemos este trastorno, entendamos, es que es tan fácil actuar bien, es que es tan fácil callarse, es que es tan fácil comportarse bien, es que es tan fácil, tiene 21 años, ¿cómo no se va a comportar? Por favor, cuando aprendan este lenguaje van a entender por qué les queda a ellos difícil hacerlo. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, me calma escucharla, todo lo que aporta esta información. Gracias. Por acá por el TikTok nos dicen también, gracias, buenísimo, gracias doctora, gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Doctora, ¿un TLP reacciona en el momento cuando alguien lo ofende o puede guardar rencor y no hacer nada? Las dos. Pero no lo último. Puede reaccionar inmediatamente porque son impulsivos, pero también pueden callarse en ese momento, pero es como represar esa emoción de ira, de odio, de malestar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los pensamientos circulares o intrusivos, o sea, que es el mismo pensamiento de más, por más de que me es malo, de que no me quiere, de que ya no le importo, de que ya me estoy estorbando. Entonces, mientras que está en ese silencio, no es que está en silencio, sino que su mente está trabajando en lo que cree uno que está en silencio. Y cuando menos pensó, explotó. Salió toda esa ira, todo ese malestar. Ok, por acá por el Facebook nos dicen buenas tardes. Buenas tardes. No necesariamente el TLP es causado por un trauma en la infancia. ¿Podría ampliar el tema de la etiología? A ver, si puedes, por favor, decirme qué tienes en tu mente cuando dices que no necesariamente trauma por la infancia. ¿Me estás hablando de la primera infancia? ¿Me estás hablando de la segunda infancia? ¿O me estás hablando de que se puede detonar en cualquier edad que tenga la persona el trastorno límite de personalidad? Por acá nos dicen, doctora, también tienen TOC. Mi hijo se pasa el día mojándose el pelo, se va a quedar calvo, dice que tiene estría. Quiero decir, si las personas con TLP pueden tener TOC también. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que en el momento del trauma, el niño estaba pequeño y no tenía las herramientas que puede tener un adolescente, un joven menor de edad o un adulto. El niño sigue viviendo en esa casa y ¿qué pasa? Que la madre y el padre empieza a darle, digamos, instrucciones o la misma convivencia. Entonces el niño recibe lo que es todo lo que es el sistema de creencias y patrón de conducta. Y entre ese sistema de creencias, el patrón de conducta y el trauma, el niño va buscando una forma de cómo sobrevivir al trauma y a las exigencias del sistema de creencias y al patrón de conducta. Y de ahí salen otros otros trastornos como el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, o hasta el del narcisismo o el del alcoholismo, o el de la ludopatía, o el del sexo, bueno, varios trastornos mentales. Ok, por acá por el TikTok nos dicen por qué la persona favorita duele tanto cuando se va, pero luego ya no duele, es como desechables. Lo que pasa es que la persona favorita es la persona que más se puede acercar a la persona con trastorno límite de personalidad y puede entendernos un poco. Entonces,
puede entenderlo cuando esté enfadado, puede entenderlo cuando esté en esa hipervigilancia de que no quiere que su persona favorita salga, se encuentre con otra persona, hable con otra persona, y es su persona favorita. Pero cuando su persona favorita duele, se va, duele. Y es un proceso no tan fácil de aceptar. Pero llega un momento, dependiendo de la ayuda externa que pueda tener en ese momento para avanzar, que puede terminar odiándola o en su efecto borrarla. Ok, por acá por el Facebook vamos dándole clic a la pantallita a las personas de TikTok formulando sus preguntas. Por acá nos dicen, buenas tardes doctora, con mi hija de 24 años con TLP casi ya no nos comunicamos, no quiere terapia y yo estoy en esa etapa de ya no más, de hasta aquí llegó, pero siento que la ignoro y que ella se siente abandonada. ¿Qué le puedo decir, mamá? Por favor, vaya a terapia con un especialista en borderline o TLP. Aprenda el lenguaje emocional de su hija. Aprendan, por favor, mamás, papás, ese lenguaje que es tan importante. Hermanos, hermanas, aprendan ese lenguaje que es tan importante. Tiene razón, porque usted hágase de cuenta que está luchando, como decimos nosotros aquí en Colombia, no sé si en otros países dirán lo mismo, en luchar contra la corriente. Y las personas no TLP terminamos agotadas, cansadas y hastiadas. Pero le digo que, por favor, inviertan en aprender este lenguaje, inviertan dinero e inviertan el tiempo que sea necesario para aprender el lenguaje de las emociones de las personas con trastorno límite de personalidad. La van a entender. Entonces usted no va a navegar contra la corriente. Usted lo que va a sacar es la compasión y la empatía. Y créanme que sus hijos van a hacer ese cambio. No importa la edad que tengan. Sus hijos hacen ese cambio. Ok, por acá nos dicen, hola doctora, excelente tema. Hola. Excelente tema el de hoy. Tenemos una hija de 19 años, TLP, el comportamiento de ella es tal cual usted señala. Lleva a terapia de BT como 6 meses. Hoy está presentando trastornos alimenticios e ideas suicidas, lo cual nos tiene sumamente preocupados y ocupados. Del centro de terapia nos mencionan que debemos tomar una terapia parental. Bueno, háganlo, vayan a terapia, por favor. Hagan ese deber de aprender este nuevo lenguaje para ustedes, el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, para que puedan, es que aprender el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad es abrir nuestro alma, abrir el corazón, abrir, como decía mi abuela, las entendederas, y abrir la compasión y la empatía. Porque, vuelvo y les digo, es un dolor que las personas que no tenemos este trastorno, ni siquiera tenemos un referente para decir, uy, sí. Pues le cuento que yo acabo de perder a mi mamá y a los 3 meses a mi esposo, ambos impredecibles. Y ni siquiera se compara el dolor emocional por las que yo pasé a una persona con trastorno límite de personalidad. No se puede comparar. Porque eso es es un dolor constante, punzante, y que ellos no tienen la oportunidad de pensar en positivo dentro de las relaciones emocionales, ¿cierto? Y dentro de lo que es las normas de convivencia. Pero si vamos a hablar, porque entonces otras personas me dicen, pero ¿por qué es tan inteligente? ¿Por qué le va muy bien en el trabajo? ¿Por qué le va...? Claro, porque es que el problema lo sufrió fue el trastorno emocional, no en el trastorno cognitivo. Estamos hablando de algo que es las emociones. Ahí fue donde hubo el trastorno. Es emocional, no físico ni cognitivo. ¿Ya? Entonces, vaya, dése la oportunidad. Bríndense en esa oportunidad de ir.
Ok, por acá por el TikTok nos dicen, doctora, mi pareja de 21 años dejó los medicamentos por meses y el psiquiatra le dice que tiene que retomar. Sí, es verdad. Es muy importante que se apoyen en un psiquiatra y en el medicamento que y el psiquiatra. Es muy importante eso. Ok, muchos TLP se suicidan, sufren mucho, hay que aprender a entenderlos. Pero es que no es entenderlos, es que decimos nosotros, sí, es que yo lo entiendo, pero otra cosa es vivir con ellos. Cuando uno vive con ellos, créanme, que ahí es donde sale la compasión y nada es personal. No nos podemos enganchar, entonces ya entendemos por qué no nos vamos a enganchar, porque cuando ellos están en esa ira explosiva, ellos lo que están es drenando una emoción de dolor, y que lo hace con las personas que están en su hogar, las personas que están más cerca, no en la calle, que muy pocas veces lo hace en la calle, lo hace en un territorio que es para ellos conocido, un territorio que para ellos es conocido. Y de ese territorio está la mamá, la hermana, el papá, el hermano, que vamos a hacer. Ok, por acá nos escribe nuevamente la persona que nos escribió ahorita sobre los medicamentos de su pareja. Aunque se sienta bien, tiene que retomar medicamentos. Es que cuando el psiquiatra le hace un tratamiento de medicamentos, la persona no puede retirarlos porque sí, porque es que estos medicamentos están unidos a algo biológico que son los neurotransmisores y las hormonas. Entonces, es muy importante respetar ese tratamiento médico psiquiátrico donde manda ese medicamento, y que es el psiquiatra que se lo envió es el que sabe cómo disminuir o aumentar según la necesidad del paciente. Entonces es muy importante que no lo hagan a título personal. Ok, por acá nos dicen rápidamente. Buenas tardes, doctora. ¿Podría usted describir cómo es el dolor emocional de una persona con TLP? Cuando una persona, digamos, se fractura, ¿ya? Entonces llega fracturada. Lo primero que le preguntan en urgencias es, de 1 a 10, por favor, diga cuánto es el dolor. Entonces, si dice 8, 9 o 10, inmediatamente morfina, ¿ya? Porque el dolor es mucho. Y ni siquiera ese dolor se puede equiparar al dolor emocional de una persona. Cuando uno le pregunta, casi siempre cuando yo le pregunto a las personas con trastorno límite de personalidad, cuando llegan con ese dolor emocional, yo le pregunto que de 1 a 10, y ellos, hubo una, y médica, me dijo más de 1000%. O sea que es algo que invade todo su ser, todo su ser. Ok, por acá nos dicen otra pregunta, doctora, ¿cuál es el comportamiento que tiene una persona con TLP cuando se da cuenta que ya nadie le tiene miedo? El comportamiento cambia, totalmente cambia, porque no es porque no le tenga miedo, sino que la persona que está en terapia psicológica y con un especialista en borderline o TLP, le estás diciendo cómo hacerlo, no que de la noche a la mañana, porque eso de la noche a la mañana no se hace, sino cómo empieza uno a fortalecer su identidad, a fortalecer su autoestima, a fortalecer su valía, pero al mismo tiempo llevándola a la infancia, porque eso tiene patrones de conducta y sistema de creencias. Entonces, cuando la persona empieza a romper ese sistema de creencias o ese patrón de conducta y a verse en el presente, porque es otra de las terapias que es fundamental en las personas no TLP, es estar siempre en el presente y llevarlos a ellos siempre al presente, pero no quiere decir, no, es que hoy estamos a 20, hoy día estamos a 25, hoy estamos a 25 de mayo, no, ¿qué hace hoy en el 25 de mayo? No, eso es que es el inconsciente, hágase de cuenta que son laberintos que nos perdemos en esos laberintos.
sino que hay unas técnicas para traerlos a este presente y poder sentir inmediatamente que yo ya no tengo miedo, y saber él o ella que por más que grite, que por más que diga cosas hirientes, ya no está esa persona temerosa, ya no existe esa persona temerosa, pero ya sabe que hay otro ser allí adentro con mucha compasión, y esa es lo que a ellos les llama la atención, que cambian el miedo por la compasión y la empatía. Por acá nos dicen, por acá están entrando varias preguntas. ¿Cómo hacer? Buenas tardes. Por favor, ¿en cuántas sesiones de terapia se puede aprender este lenguaje? Gracias, bendiciones. No lo sé, no lo sabemos. Le voy a explicar por qué. Porque todo depende de la predisposición emocional de cada persona. O sea, el querer aprender de sí mismo y del otro. Dije, de sí mismo y del otro. Entonces, ¿por qué? Porque hay que aprender de mí y hay que aprender de la emoción del otro. Entonces, en ese momento, cuando ya se acepta que es que hay que trabajar en mí, en mis emociones, y hay que saber y aprender las emociones del otro, ahí puede ser más dinámico, más dinámico. ¿Cómo hacer para que comprenda que debe continuar con la medicación y la terapia? Yendo tú a terapia psicológica, especialista en borderline, para poderle hablar en el lenguaje de él, en el lenguaje emocional de él. Okay. Gracias, doctora, por transmitir su amplio conocimiento. Aprendo mucho con usted. Gracias por estar presentes en este conversatorio. Leí su libro y me agradó. El libro que estamos dando en PDF no es el libro de la doctora. La doctora está pronta a sacar su libro, que vamos a estar publicitándolo para que les pueda llegar a todos ustedes el libro que está realizando la doctora. Ok, sí. Por acá nos dicen, tengo TLP diagnosticado junto con otros cuadros desde los 13. He estado en terapia, en muchas pláticas, me encanta leer. Y uno también trata de estar bien con la familia, y no siempre somos los del problema. Existe mucha gente que no quiere entender o ver más allá y ni siquiera saben que también tienen problemas. ¿Usted tiene TLP? No, pero tienes razón cuando dices que las personas que no tenemos trastornos límites de personalidad también tenemos problemas, claro. Mira, hay una población que se llama trastorno límite de personalidad, pero hay otros trastornos mentales. Yo tengo uno. Se llama el de comida compulsiva, y también la ansiedad. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿cómo es? Por acá nos dicen, me dijeron que tengo rasgos TLP, pero no TLP en sí. No sé cómo tratar eso. Nunca he sido agresiva de adulta, solo de niña. Entonces no sé si lo tengo o no. Ve donde bien sea un psicólogo o un psiquiatra especialista en trastorno límite de personalidad, para que te hagan un diagnóstico y una valoración y puedas saber entonces qué trastorno tienes. Exacto, ese dolor y angustia no los deja vivir por acá. Eso es verdad. ¿Qué hacer para que mi familia me acepte con el trastorno y que no me juzgue? Ve a hacer con disciplina, con voluntad y como una rutina terapia psicológica especialista en TLP, y simplemente en la medida en que tú vayas avanzando en la terapia, tu grupo de familia se va a dar cuenta que estás haciendo cambios y ahí se aunan a ti. Sí. ¿Cómo le hace para controlar la comida? No, mírame, yo tengo desde la edad de los 8 años, mamá nos llevaba a donde el psicólogo. Además el psicólogo era médico y psiquiatra y psicólogo. Entonces desde la edad de los 8 años estoy con el psicólogo y psiquiatra. O sea, para mí eso es normal. Y para mí todo mi grupo de familia eso es normal. Consejos para cuando dejo los
antipsicóticos, doctora, ¿cómo lidio con el cannabis? Bueno, lo que pasa es que el cannabis sí sería, o sea, es muy importante que las personas con trastorno límite de personalidad no involucren, aparte de los medicamentos psiquiátricos, no involucren ningún otro estupefaciente. ¿Por qué? Porque ahí lo que están haciendo es dañando hormonas y neurotransmisores y llevándolos a otras instancias de la gravedad del mismo trastorno límite de personalidad. Y para ello tienes dos opciones: o ve a donde un psiquiatra, porque ahí sí te necesitas un psiquiatra especialista en borderline y especialista en estos drogas como el cannabis. Te va a ayudar muchísimo a que empieces a tratarlo. Él mismo te va a decir si necesitas entrar a una institución de desintoxicación para avanzar. Pero de verdad, las personas con trastorno límite de personalidad, en la medida de lo posible, porque es que yo hablar sin el trastorno hablo muy fácil, o hablamos muy fácil las personas no TLP y decir, no, yo tengo control de mi voluntad. Claro, yo puedo tener ese control de mi voluntad con los trancones de comida, con la ansiedad, reeducar mis emociones en esa ansiedad, que eso pues llevo muchos años y seguiré todavía en ello. Otra cosa es decirlo a una persona con trastorno límite de personalidad, pero apóyate en un psiquiatra y que te ayude, y apóyate en una institución que te ayude a desintoxicar para que puedas entonces en sí trabajar en el trastorno límite de personalidad, tener ese autocontrol que no necesitas, reeducando tus emociones y sanándote. Y sobre todo, sánense de ese dolor emocional, que sí se puede sanar de ese dolor. Es que es un dolor que invade todo su ser, su cerebro, su cuerpo, su mente, sus decisiones. Las personas del TikTok, vamos dándole clic a la pantallita, ya vamos terminando, vayan haciendo sus preguntas. Honey, gracias por los regalos, por estar presente y por tus recomendaciones y por ayudar a las otras personas con este trastorno. Gracias. Por acá por el Facebook nos dicen gracias, ya tengo 29, vivo ya sola, sin mi familia y me mantengo sola. Todos podemos ser personas de bien, debemos de dejar los estigmas. Estamos de acuerdo. ¿Y sabes cómo se puede dejar los estigmas? Cuando uno dice, cuando está en esos momentos de discusión, es que yo tengo TLP. Por Dios, por favor. No, eso no es la disculpa. ¿Cómo hacer para que comprenda que debe continuar una persona con la medicación y la terapia? Ya esta pregunta la leímos por allí. Vamos a ver si retomo por acá la pregunta de cuando la convivencia es muy difícil, ¿cómo llegar a acuerdos que la persona con TLP sí cumpla? ¿Cuál sería la dinámica y el momento apropiado para hacer estos acuerdos? La dinámica para poder hacer acuerdos es que usted vaya por favor a un psicólogo especialista en borderline, donde le enseñe qué es esas emociones, porque es que, créanme, yo puedo hacer acuerdos con una persona que no tenga trastorno límite de personalidad. Es como hacer acuerdos con un niño de 5 años. El niño de 5 años se olvida, de un día a otro, de una mañana a una tarde, se olvida de los acuerdos. Eso pasa con las personas con trastorno límite de personalidad, que ellos se olvidan de los acuerdos porque no es porque no quieran, sino porque su mente no está en el presente. Entonces tú estás hablando del presente y ellos no viven el presente, ellos viven el pasado y el futuro, nunca están en el presente. Ve tú a terapia para que le enseñes a estar en el presente, para que lo lleves. Acuérdate que hay 2 edades, la edad psicológica y la edad cronológica. La edad cronológica es la edad de hoy, que tiene que 29 años, sí, pero no sabemos en qué edad fue y en qué edad se quedó psicológicamente. Y pudo haberse quedado en la edad de los 3 años, 5 años, 7 años.
¿Ya? Entonces hacer acuerdos con estas personas con una edad psicológica menos de 7 años, créanme que no va a llegar a ninguna parte y usted se va a cansar. Se va a cansar y se va a agotar. Como cuando a uno le habla a un niño de 5 años, 6 años, tengo una vecina que dice, me tiene cansado, me tiene agotado, es que no escucha, es que no escucha. No, ella no quiere escuchar, aprender el lenguaje del hijo. Es eso que te está pasando a ti. Aprende ese lenguaje emocional. Cuando aprendas ese lenguaje emocional, cuando aprendas a saber, cuando él te habla y te está hablando desde la edad de los 5 años, o te está hablando de la edad del adolescente teniendo 29, 30 años, o te está hablando de menos de 5 años y tú vayas y tengas esa compasión de poder leerlo y llevarlo y traerlo a la edad real, él se va a quedar y le vas a ayudar muchísimo a hacer esa contención. Bueno, para terminar, gracias doctora, es usted estupenda por ayudar y explicar todo también. Gracias. Por acá dicen, para terminar, ¿cómo manejar el miedo al abandono en el TLP? Para manejar el miedo al abandono es importante la terapia psicológica, especialista en borderline, y empezar técnicas que tengan que hablar desde su cuerpo, desde su ser. Allí ellos van a aprender a superar ese abandono, por eso se quedan en el pasado y hay que trabajar el presente. Y trabajando ese presente se sana. ¿Ok? Esta fue la última pregunta. Les agradezco muchísimo a cada una de las personas que participaron. Las personas que no le hemos leído, créanme que le vamos a dar respuesta por el interno. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchísimos éxitos.